Agradó a Dios, dice la escritura en Corintios, que le agradó a Dios salvar a la gente por medio de la locura, la predicación. Y la predicación que vamos a dar en esta tarde resalta eso y se titula Elección Incondicional. Vamos a estudiar, por lo menos a grosso modo, porque es una doctrina majestuosa, sublime, hermosa, pero muy delicada. En lo posible estudiarla en un solo culto es una tarea difícil, pero yo espero en la gracia del Señor me permita hablar todo lo necesario para que todos tengamos entendimiento pleno de lo que significa esa doctrina, una doctrina olvidada por todas las iglesias. Las únicas que recuerdan las 5 doctrinas de la gracia son las iglesias reformadas históricas, bíblicas como esta. Y ahorita que escuche usted esta predicación, se va a dar cuenta que nunca jamás había escuchado algo así. Y por eso de una vez le advierto, va a sonar bastante difícil, complicado, pero ante la palabra de Dios nos resta es callarnos la boca y someternos. No podemos decirle, Dios, a mí no me parece. El barro no le puede decir al alfarero, no me gusta cómo está haciendo las cosas. De la misma manera la palabra, nosotros como pastores bíblicos nos compete es hablar lo que escrito está y punto. Entonces la predicación de hoy se titula La elección incondicional, y como subtítulo, que resume todo lo que vamos a ver hoy, es escogidos por gracia. Vamos a corroborar bíblicamente todo lo que decimos como siempre. Romanos 9, vamos a mirar varios versículos. Vamos a ir a todo el Nuevo Testamento y a otros pasajes, pero nos vamos a enfocar mucho más en Romanos 9. Miremos inicialmente el 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Resulta, hermanos, que este tema que vamos a hablar hoy acerca de la elección incondicional es un tema que para los israelitas y para las personas de la iglesia era normal. Era algo claro, entendible. De hecho, era más fácil recibir este tema para los primeros cristianos que para los de ahora. Porque nosotros, después de la Revolución Francesa en el siglo XVII, con la invención de los derechos humanos, el antropocentrismo, o sea, todo gira alrededor del hombre, de ese ídolo muerto del libre albedrío volvió a revivir por el arminianismo, que es ese movimiento evangélico que dice que hay que aceptar a Cristo en el corazón. Y los misioneros que llegaron a Colombia inicialmente, tristemente, o bueno, esa voluntad de Dios, fueron arminianos todos, por eso todos provenimos de esas creencias. Entonces para nosotros es muy difícil recibir al escuchar esta doctrina, porque venimos, hermanos, en un carruaje, en una especie de pedestal, en una especie de trono. Entonces cuando Dios nos dice, bueno, quítese de ahí, ese lugar me pertenece a mí, nos bajamos, hermanos, humillados y en shock, porque nos damos cuenta que no depende de decisiones, nos damos cuenta de que no depende de obras, que no depende de esfuerzos, que no depende de presaberes, que no depende de moral, que no depende de quién usted sea hijo o hija, sino que es incondicional. Entonces, hermanos, nos bajamos de ahí y adoramos a Dios con muchísima más gratitud, con muchísima más entrega, porque yo antes pensaba que yo sí había aceptado a Cristo y eso me hacía a mí mejor que los que no lo han aceptado. Pero cuando me di cuenta que Él me amó primero y yo por eso es que ahora lo amo, me di cuenta que Él es más digno de gloria que la gloria mediocre que yo le estaba dando.
porque lo que Él me dio a mí yo no lo merecía. Yo no lo acepté, yo no lo busqué, yo no lo decidí. Él me atrajo a mí, no me pidió permiso, me abrió el corazón. Eso trata, hermanos, la elección incondicional. Es una doctrina maravillosa, pero como les digo, es difícil de recibir para nosotros, quienes provenimos de ese humanismo, de Roma y luego del neoevangelicalismo. Es difícil, pero tenemos que humillarnos, hermanos, ante las Escrituras y nuestras opiniones y doctrinas, aunque las hayamos recibido hace 30 años y no son bíblicas, aunque pensáramos que sí lo son, tenemos que destruirlas al suelo y decirles: Dios, estuve engañado muchísimo tiempo, pero aún así gracias porque tu luz me alcanzó a pesar de ese tiempo. Esa es la gracia del Señor. Dicen por ahí, ¿no?, que es mejor tarde que nunca, ¿cierto? Pues con este tema mucho más, porque no depende del tiempo tampoco. Qué grandísimo privilegio para nuestros niños que escuchan la sana doctrina desde una vez. Pero también qué grandísimo privilegio que usted la está escuchando hoy, porque los niños no son mejor que usted y usted tampoco es mejor que los niños. Todos provenimos, hermanos, de las mismas condiciones, y esa es la voluntad soberana de Dios. Entonces en Romanos 9, el apóstol Pablo escribe la epístola a los romanos a una iglesia que él no conocía personalmente. Él les dice: yo quisiera comunicarles a ustedes una revelación, un don, claro, porque él es apóstol, él sí es apóstol. Pero no he podido ir. Cada vez que yo voy a ir, se me presenta una oportunidad para ir a evangelizar a otras regiones. Pensemos Tesalónica, Macedonia, Grecia. Pero él no había podido ir hasta Roma. Entonces, como una especie de antesala, les manda la prédica por escrito. Eso es Romanos. Les da un compendio de teología sistemática, un compendio doctrinal, hermanos. De hecho, muchos dicen, eruditos y pastores dicen, que Romanos es la epístola más doctrinal de todo el Nuevo Testamento. Y así es una epístola llena de principios, de doctrinas, de teología bíblica. Entonces él les envía, hermanos, esa carta al pueblo con un propósito específico, y es: no se crean mejores que los otros que rechazaron o que todavía no han recibido el mensaje, porque todos provenimos de las mismas condiciones depravadas e inútiles, el pecado. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Romanos 6. Romanos 7, más gracias sea dadas a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo, y ya en Romanos 9 empieza a desarrollar, y cada vez, hermanos, el desarrollo es más extenso. No hay contradicciones, es un desarrollo de lo que él estaba hablando. Entonces, algunos se preguntaban: bueno, Israel mató al Mesías príncipe, conforme lo había profetizado Daniel, Samuel, todos los profetas. ¿Qué pasa con ese pueblo que está rechazando el nuevo pacto? ¿Sigue siendo el pueblo de Dios? Tenemos que recibirlos y predicar que ellos hacen parte del pueblo escogido, aun cuando rechazan al ungido de Yahvé. Entonces el apóstol Pablo en Romanos desarrolla el tema y dice: no son el pueblo de Dios, porque ninguno que desciende de Abraham es hijo de Abraham por ser hijo de Abraham. Se debe tener la fe de Abraham. Y si ese pueblo que se jacta de la circuncisión, de la ley, de los profetas, de sus tradiciones, no tienen a Cristo, son un pueblo más igual de desgraciado que los demás. Porque Cristo es la vida para las naciones. De eso trata Romanos. Por eso les dice: la vid fue desechada.
Esas ramas fueron sacadas, pero usted que fue injertado no se vaya a jactar contra ellos tampoco. Porque así como Dios quitó esas ramas que rechazaron el Evangelio, también lo puede rechazar a usted si se convierte en altivo y arrogante por el Evangelio, lo cual es algo imposible. Porque si uno es evangélico o portador del Evangelio, se supone que uno es humilde, no es arrogante. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando. Voy a aclararles primero un tema, un término. El término de la predeterminación. Predeterminación. Hermanos y amigos, Dios es omnisciente, ¿cierto que sí? ¿Usted sabía que Dios lo sabe todo? Yo sé que sí lo sabe, porque eso, hermanos, está en nuestras conciencias. Un Dios omnisciente, omnipresente, que lo sabe todo. Quiere decir entonces que Dios conoce muy claramente el futuro, y para él el futuro es tan cierto como el pasado. ¿Cierto? Quiere decir entonces que Dios tiene en control absolutamente todos los sucesos de las cosas, hechos, todo. Si Dios no es soberano sobre una sola cosa, entonces Dios no es soberano. Si Dios no es soberano en la decisión de la gente, entonces Dios no es soberano. Si yo le quito a Dios un solo puntico, un milímetro de su dominio omnipresente y soberano, estoy rebajando a Dios a otro ídolo. Y si yo le doy atributos al hombre de que él es el que busca y decide por Dios, estoy dando el atributo de Dios a un gusano. El soberano es Dios, no el hombre. La predeterminación, hermanos, es sobre las cosas. Las cosas, todo, dice la Escritura, no cae un pajarillo muerto si no es la voluntad de Dios. En Génesis, José les dijo a los hermanos: ustedes no fueron los que me trajeron aquí, fue Dios. Hechos. Y ahora hay otro término que está escrito en la palabra, es el de predestinación. Esa palabra, hermanos, aparece en Romanos, en Efesios y en otros pasajes se habla de ello, por ejemplo, Salmos, Pedro, etc. Hoy vamos a mirar sobre eso. La predeterminación es sobre hechos y cosas, y la predestinación es con las personas. De todas maneras, Dios siempre tiene un propósito con todo. Tanto con las cosas con la predeterminación, como con las personas con la predestinación. Él tiene un propósito claro. Y no es maravilloso para tu vida. Es para su sola gloria y punto. Entonces, su propósito es claro porque Él mismo fue el que lo determinó. El soberano decidió las cosas, las decretó como rey absoluto que es. Y al ser omnisciente, pues también conoce el final de todo. O sea, hermanos, tan fácil, pero cuando se meten con la voluntad del hombre, ahí sí la gente dice: uy, no, o sea, sí, pero hasta ahí no. O sea, Dios tiene voluntad y soberanía hasta la voluntad del hombre. Esa es la herejía que enseñan, hermanos, el 99% de congregaciones hoy día. Dios sabe quién es salvo y quién no, sencillamente. Usted y yo no lo sabemos. El certificado de membresía no sirve para saber quién es salvo. Hay muchos que tenían certificado de membresía que están en el infierno, y otros que fueron salvos y están en el cielo, se fueron sin certificado de membresía. No hay una marca en la frente que me muestre quién es escogido y quién no. Pero si Dios es omnisciente, Él sí sabe quién es. Quiénes son y quiénes no. Ahí lo mirábamos allá en la lectura de Romanos, decía vasos. Está hablando de vasos. En ese tiempo los vasos son de barro, ¿sí? O sea, son vasos de la misma naturaleza. No, el uno no es de porcelana y vidrio y el otro son de barro, no, son vasos los dos. Pero la diferencia está dada por la soberanía de Dios. Y es que
Unos vasos son para misericordia y los otros vasos son para destrucción. ¿Sí estoy en lo correcto? Volvamos a leer porque... Sí, mire, dice vasos de ira. Vasos de ira preparados para destrucción. Y luego dice vasos de misericordia para gloria. O sea, está hablándonos de vasos y tienen dos finalidades. Hablemos un poquito, hermanos, de los vasos de misericordia. Vamos a Hechos 13, 48. ¿Qué dice la Escritura? Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si hoy día le dejáramos este versículo a un predicador de los que hay hoy día, ¿saben qué diría? Sí, ustedes saben, él diría: creyeron todos los que pasaban al frente, todos los que rellenaron el folleto y aceptaron a Cristo. ¿Ahí dice eso? ¿Quiénes fueron los que creyeron, hermanos? Porque hay gente que sí cree, hay otra que no. Porque hay gente que sí va a llegar. Porque hay gente que sí ya llegó. Porque hay gente que llega. Y porque hay otra que no. Es que los unos son más débiles de voluntad que los otros, porque si hablamos de voluntad, entonces los de aquí tomaron las mejores decisiones y son muy buenos, porque deciden muy bien. Y los otros tienen una voluntad tan dura que ni Dios los puede vencer. Dios no los puede convencer, porque es que como es un caballero, pero es un caballero muy débil, es vencido por la terquedad del corazón humano. Eso es lo que enseñan, hermanos, es terrible. Aquí la Escritura nos está enseñando: las únicas personas que creen en el Evangelio y que se regocijan en él son aquellos que fueron ordenados para vida eterna. Ordenados, es decir, fue decretado en la eternidad por Dios quiénes son los salvos. Y esos salvos van a llegar, van a creer, van a regocijarse, van a creer el Evangelio, lo van a vivir, van a ser parte de la iglesia. Ellos. Entonces miremos cómo empieza a bajarse el hombre de ese pedestal. Él pensaba que él no creía porque no se le había dado la gana. Pero Dios le dice: no, no señor. Oh, no, señor, no, gusano. No es porque usted no haya querido, es porque yo no he querido. Entonces, hermanos, vemos cómo los papeles se cambian, o más bien, vuelven a como estaban antes. Bueno, esa orden, ¿en qué se basa? O sea, Dios ordenó quienes fueron llamados para vida eterna, ellos van a llegar, listo, eso está escrito y punto. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿En qué se basa? No, lo que pasa es que esa es una salida que hacen esos predicadores. Ellos dicen: Dios sabía quiénes eran los que iban a creer. Como Él es omnisciente y Él sabe, entonces Él sabía que iban a creer. Entonces, como Él supo que fulano iba a creer, por eso es que lo escogió. ¿No es contradictorio eso? O sea que Dios no escogió basado en su voluntad, sino en la fe que vio en alguien. O sea que ese corazón muerto y depravado produjo la fe, así de forma sobrenatural. Bueno, no, sobrenatural, natural, porque fue de Él. ¿Con base en qué Dios toma esa orden, hermanos? Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2, rápidamente, dice... El apóstol Pedro le escribe a los hermanos expatriados, o sea, a los que habían perdido todo por Cristo. ¿Y qué les dice? A todos los que decidieron, ellos. Lo que primero quiero que entiendan es que el que toma la decisión es Dios y no la gente. Y ahí lo vemos otra vez, ahí dice: elegidos. ¿Según qué? ¿Es que Dios sabía que ellos iban a creer? No, ahí dice: escogidos según la presciencia. ¿Eso qué significa? Conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz que sean multiplicadas. Saluda al apóstol.
Entonces, los que fueron ordenados para vida eterna no lo fueron porque Dios haya visto en ellos algo, sino porque Dios mismo en su voluntad eterna decidió, Él, no basado en la gente, sino basado en su gracia. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la predicación. Si el decreto de Dios es eterno, quiere decir, hermanos, que participa de atributos de Dios. Se lo digo de esta manera: Dios es eterno, ¿cierto? Entonces su decreto también es eterno. Si Dios es inmutable y nunca cambia y es el mismo ayer y hoy por los siglos, su decreto también es inmutable y es el mismo ayer y hoy por los siglos. Quiere decir entonces que aquellos que fueron ordenados para vida eterna, el número de los escogidos no puede aumentar ni tampoco puede disminuir. Hay unos vasos, decía Romanos, preparados para gloria, otros preparados para ira, destrucción. Preparados, presciencia, ordenados para vida eterna, o preparados para ira, de destrucción. Entonces, hermanos, la predestinación es que Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo el destino eterno de cada ser humano, en cumplimiento de su plan soberano. ¿Sí ven que es un tema bastante fuerte? No estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que se nos diga que podemos ganarnos el favor de Dios. Entonces, los que fueron escogidos para vida eterna, ¿lo fueron para qué? Para su gloria, para manifestación de su gracia. Lo acabamos de leer allá en Romanos 9, decía: vasos de misericordia, Dios quiso mostrar en ellos su misericordia, para glorificarse en su misericordia, su gracia. Y los otros fueron preparados, son vasos de ira, preparados para destrucción. ¿Para qué? Para su propia gloria también. Porque con unos es exaltado Dios en su gracia y con los otros es exaltado Dios porque Él siempre es justo. Nadie recibe injusticia. Nadie recibe injusticia. Las personas que manipulan estas palabras, esta doctrina hermosa, impresionante, dicen: bueno, entonces si no depende de mí, pues, o sea que yo no quiero, es porque Dios no quiere. Entonces, ¿por qué me hace responsable si ella decidió todo? Hermanos, el Espíritu Santo es tan sabio y tan omnisciente que Él ya sabía las objeciones que a la gente le gusta poner. Vamos a Romanos 9:19 dice: me dirás, ¿por qué pues Dios inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Será que Dios va a dar explicaciones de sus decisiones a un gusano podrido y maloliente? No, dice: tú, hombre, ¿quién eres? ¿Usted quién es? ¿No está de acuerdo? ¿Qué me importa? ¿Usted quién es? Dice: tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, entonces, ¿por qué Dios inculpa? Porque Dios es soberano. Y Dios no nos da explicaciones de sus decisiones. Nuestra postura, ¿cuál debe ser? No cuestionar. Porque aunque esta doctrina la tenemos aquí en la palabra de Dios, hay muchas cosas que son parte de ella que no tenemos comprensión suficiente para entenderla completa. Pero no por eso podemos rechazarla. Tenemos que recibirla porque somos vasos de barro humildes y no insolentes. Vasos de barro dispuestos para que el Señor nos use para su gloria. Y no vasos rebeldes y arrogantes que le dicen a Dios cómo es lo que debe hacer. No me parece, no me parece, no estoy de acuerdo porque es que hay que decidir, porque es que las decisiones de Dios y la palabra de Dios ya fue escrita.
Y su voluntad fue determinada incluso antes de que la Biblia fuera escrita, en la eternidad. Y hermanos, tiene sentido. Porque si el ser humano, como mirábamos, es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces el ser humano se convierte en un total sujeto pasivo de la gracia de Dios. No es que Dios pone el 99 y yo pongo el 1. No, Él lo pone todo, porque éramos incapaces, cadáveres náufragos en la profundidad del abismo del pecado, sin posibilidad de movernos. Entonces Dios, en respuesta a su orden eterna, envía a Jesús. ¿Qué decía ahí? Para ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Y qué más decía? En santificación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene, hermanos, y saca ese náufrago muerto y miserable y lo hace una nueva criatura. Él. Por eso es una elección incondicional. Dios es el que elige y lo hace libremente antes de la creación del mundo. Y todos eran igual de pecadores, igual, en las mismas condiciones. No es que Dios la mano no le alcanzó para alcanzar a los que estaban más hundidos, no. Todo lo contrario, muchas veces rescata a los que están más hundidos, entonces, si lo quieren poner de esa manera. Hermanos, todos están en las mismas condiciones de pecado, de muerte, de todo. Dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¡Todos! Pero Dios escoge a ciertos pecadores sin pedirles permiso a ellos, ni porque haya visto nada bonito en ellos, no porque sean lindos, o sean más nobles, sean más sabios, sean mejores. No, si así fuera, entonces no sería gracia. Pero la gracia es algo inmerecido. Entonces Dios escoge. Mientras unos fueron escogidos para salvación, desde la eternidad. Eso no fue un día, hermanos, que Dios dijo, ay, ese fulano me está cayendo bien ahora sí, antes me caía mal, pero ahora veo que está haciendo cosas que me agradan, entonces ahora sí lo escojo. No, eso fue ya determinado en la eternidad. Y mientras unos fueron escogidos para salvación, otros fueron abandonados en su libre albedrío. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. El libre albedrío no es libre. Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo al hombre bueno, pero él busca muchas perversiones. El libre albedrío, ¿para qué sirve? El libre albedrío sirve para que sigamos en nuestra condición de pecado. El libre albedrío es aquello que, esa semilla de voluntad que teníamos, pero que fue contaminada por la caída de Adán, por la semilla de Satanás y por nuestros pecados constantes. El libre albedrío sirve para que yo vaya tras el pecado, me lleva al pecado. Porque Romanos 3, como lo mirábamos, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay un justo, ni siquiera uno. No hay. Ni uno. Usted tampoco. Ni yo. Entonces, si tiene el libre albedrío y de Biblia dice que nadie busca a Dios, ¿qué quiere decir? Que con el libre albedrío nadie va a buscar a Dios nunca jamás. Si usted mira las escrituras, nunca ninguno escogió a Dios. Dios le dijo a Samuel, ve y úngeme, tengo al mi escogido allá. Fue a buscar a David. Le dijo Dios a Abraham, ve de tu tierra, tu parentela. Pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Estando Leví en la mesa de los tributos, le dijo, levántate y sígueme. Siempre Dios es el que escoge. ¿Con qué derecho, hermanos? Hoy los falsos predicadores de ese evangelio adulterado le dicen a la gente que pueden decidir y aceptar. Miremos, por ejemplo, Judas 4. Le habla a la iglesia porque hay una situación complicada en la iglesia en ese momento. ¿Cuál era? Dice, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje.
y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Por qué hacen eso, hermanos? La Biblia nos dice que es porque ellos, el Dios de ellos es su propio vientre. O sea, ellos están interesados en las cosas de este mundo, las cosas terrenales, sí. Pero si vamos más a fondo, aquí lo vemos. ¿Qué dice ahí? Destinados para condenación. ¿Está en otro idioma o tiene usted otra versión? La única versión que de pronto diría diferente es la de los testigos sin Jehová, que esa versión es la única Biblia destruida, adulterada. Bueno, hay otra, pero no es tan conocida como esa. Entonces dice, unos fueron escogidos para misericordia desde antes de la fundación del mundo, y otros fueron pasados por alto, abandonados en sus voluntades corruptas. Esos son los réprobos. Unos son escogidos, como dice la Biblia, escogidos, y otros, dice, destinados para condenación, o en la teología se les llama réprobos. ¿Qué pasa con los que escogieron? Como ya vimos, no es porque sean mejores. Como hemos visto, no es porque ellos sí tuvieran fe y los otros no. No, porque funciona todo lo contrario. A los que Dios escoge, a ellos Dios les da la fe. No es que Dios haya visto la fe en ellos que estaban muertos, sino que les dio vida a algunos muertos por medio de la fe que les regaló. Entonces miren ese contraste tan fuerte. En Hechos decía, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y en el otro dice que estaban infiltrados en la iglesia porque estaban ordenados para condenación. En Juan 1, versículo 12, más a todos a los que lo recibieron. De hecho, algunas versiones como la PDT dice los que lo aceptaron. Bastante controversial, ¿no? Ese término. Pero pues en ese versículo se entiende lo que quiere decir. Dice, más a todos a los que lo recibieron, a Jesús obviamente, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, alguno puede decir, bueno, listo, Dios escoge, pero Él escoge porque uno es el que escoge. Él escoge porque uno es el que decide, porque aquí dice que los que lo recibieron, o sea, uno tiene que recibir a Cristo en el corazón, y para eso, pues, ¿de qué manera uno puede recibir a Cristo si no es una oración de fe? Y cogen un versículo de Romanos que no tiene nada que ver y empiezan a hablar de la oración de fe. ¿Sí, hermanos, funciona de esa manera? Lo que le estoy diciendo es algo muy común, seguro que usted lo sabe y lo ha escuchado, pero miren cómo funciona ese método. Lo que la persona interpreta y se imagina, se le impone la escritura. Y termina leyendo no la Biblia, sino lo que él quiere creer. Y miren lo que dice. Versículo 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne. ¿Por qué se les olvida ese versículo? No por voluntad de varón, sino de Dios. Claro, porque fueron ordenados para vida eterna. Y nacen de Dios, claro, porque hay que nacer de nuevo, nacer desde arriba, por una obra que hace el Espíritu Santo. No porque hayan recibido a Cristo por voluntad propia, porque no tenían. ¿Ven? Las personas de hoy día leen la Biblia, pero como dice Corintios, tienen un velo, como decíamos el mes pasado, dice, los que no tienen a Cristo son ciegos. Hay un velo que no les deja ver, leen y nunca ven. Pero está muy claro, hermano, no es por decisión, no es por voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces no es que Dios haya visto que el muerto creyó, o sea, el muerto estaba podrido, hermano, descompuesto, como dice Ezequiel, huesos secos. Y resulta que en ese hueso seco vio fe. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hace? Profetiza, hijo de hombre. ¿Qué hace? La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juntan los huesos, se paran, se ponen de pie, el Espíritu Santo viene, viven, porque es una obra espiritual. Esos muertos no decidieron, esos muertos fueron objeto de la gracia de Dios irresistible y soberana. Por eso se pudieron poner de pie. Entonces, hermanos, Dios quiso darle vida a algunos muertos. ¿Cómo? Dándoles también el regalo de el don del arrepentimiento y de la fe. Ambas van juntas.
arrepentimiento y fe salvadores. Eso se lo regala Dios a las personas. Es un regalo de Él. No sale de nosotros. Si fuera por nosotros, a nosotros nos gusta el pecado. Pero como el Señor nos cambió, nos convirtió Él, entonces me arrepiento de lo que estaba haciendo antes y pongo mi fe en Cristo, porque Él me la regaló. Solo así, hermanos, se puede creer que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Porque es que si se lo dejo a la voluntad de las personas, ¿usted qué se encuentra día a día con las gentes? Seguro que todos los que usted conoce tienen alguna influencia del cristianismo, sea que sean romanos, que sean mormones, lo que sea. Todo el mundo, hermano, dice creer en la Biblia, todo el mundo dice creer en Jesús. Sus vidas demuestran todo lo contrario. El Espíritu Santo nunca ha obrado en ellos. No sabemos si sean escogidos o no, pero Dios sí sabe, y ellos, los que están escogidos, van a llegar en el momento en que Dios ha ordenado. Pero si se le deja la voluntad de esas personas, pensemos en el Facebook. Usted ve, hermanos, gente que dice que cree en Jesús y creyendo en el karma. Gente que dice que cree en Jesús y practicando yoga. Gente que dice que cree en Jesús y tiene amuletos de nueva era, colores del budismo. Porque eso es lo que sirve al ser humano. El ser humano es ciego ante Dios. Él no puede decidir buscar a Dios, no puede. A no ser, hermanos, que el Señor haga una obra en su vida, y así es que Él puede ver que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los del mundo que van a decir, no, todas las religiones van para el mismo Dios. Es la misma palabra. Lo que sale allá, sale allá. Es lo mismo. Porque son ciegos y muertos. No pueden ver, no distinguen diferencias, no ven los colores que salen del Evangelio, la luz que sale de allí. Por eso, hermanos, la Biblia dice, también Pablo lo decía y ahora lo decía Pedro, ¿se acuerdan? Dice, elegidos según la presencia de Dios para obedecer. Es decir, no solamente Dios nos da el arrepentimiento, la fe, sino que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. No significa que porque alguien sea escogido, entonces puede hacer y deshacer, porque ya Dios no va a cambiar la orden. No, así pensaría un réprobo. ¿Qué decía Judas? Utiliza la gracia como libertinaje. Pero la gracia no es para libertinaje. Esta doctrina nos hace temblar aún más para vivir en santidad. Entonces Dios nos escogió no porque fuéramos santos, sino nos escogió para que fuéramos santos. Dicho de otro modo, Dios no escogió a algunos porque haya previsto en ellos algo que valiera la pena. Mérito, santidad, fe, lo que sea. No, fue por su presencia. Vamos a 2 Timoteo 1:9. Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino que según su propósito. La orden, la presencia, el decreto, lo mismo. ¿Y según qué? La gracia, que la merecíamos. Dice que nos fue dada, o sea que fue un regalo. ¿Y qué? ¿Cómo? O sea, gratis. Y me la dio porque yo era mejor que mi vecino. Porque es que yo hacía muchas buenas obras. Yo siempre fui un buen hijo, fui muy educado, nunca le hice daño a nadie. No, ahí se nos fue dada en Cristo Jesús. Cristo, sin Cristo no hay vida eterna. Y bueno, ¿y cuándo fue eso? O sea, Dios escogió cuando uno creyó. No, ¿qué dice ahí? Desde, ¿qué dice? Desde la eternidad. Vemos, hermanos, cómo se derrumba ese castillo de naipes, de herejías que teníamos. Se va derrumbando. Un solo versículo nos debe bastar, pero somos tan obstinados. Por eso el Espíritu Santo nos deja esa palabra en varios pasajes de la Escritura para humillarnos. Que no se nos olvide que no fue por obras. Entonces miren cómo dice Pablo. Dios nos escogió, ¿sí?, desde la eternidad, según su propósito, en la gracia que nos dio en Cristo. ¿En dónde está el hombre ahí? En ningún lado. Pablo omite cualquier alusión al hombre para mostrar que depende todo de Dios.
no del hombre. Tan diferente lo que se enseña hoy día. Lo que pasa es que lo que enseña hoy día es muy agradable. Eso sí puede llenar iglesias muy fácilmente. Claro, si yo le digo a la gente que Dios tiene un plan con ellos, pues eso es hermoso, impresionante. Que Dios me ama tal como soy. Bueno, en cambio el Evangelio nos dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Ahí, hermanos, hay poquitos seguidores. Ahí sí, vienen esporádicamente. Pero de todas maneras, nuestra esperanza está en que solamente creen y se regocijan aquellos que fueron ordenados para vida eterna. Entonces, hermanos, vemos que todo depende del puro afecto de su voluntad. Vamos a Efesios 1, versículo 3. Miren cómo empieza Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Pablo era trinitario. ¿Sí? Ya empezando por ahí. ¿Qué más dice? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí nos está hablando de prosperidad material. ¿Sí? Nos está hablando de que los cristianos tienen que ser ricos y saludables, fuertes, vigorosos, porque es que como Dios es amor, entonces, ¿sí? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque fui muy bueno. ¿Sí dice así? No, en Cristo dice. Cristo, solos Cristos. ¿Qué más dice? Que todo eso responde a ¿qué? Que nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Pues que Él vio que yo iba a creer, por eso me escogió. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y ahora podemos vivir como queramos. Porque Dios ya, como Satanás fue vencido, entonces Satanás no tiene poder sobre nosotros. Sí, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. 5. Porque es que yo era mejor, yo era muy bueno. No, ahí dice, por amor. Nos dejó aceptarlo en su corazón, ¿sí? Estamos leyendo juntos, ¿cierto? Nos predestinó, dice. Nos predestinó, o sea que la predestinación es un invento de hombres, sino que es un invento del Espíritu Santo. Pero hace crujir los dientes de los hombres arrogantes e insolentes. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso tiene conexión con lo que acabamos de leer. Dice, los que lo recibieron, ¿se acuerdan? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por voluntad de sangre ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Está aquí, hermanos. La Biblia no se contradice. Bueno, ¿y para qué nos escogió? Porque es que tiene un plan maravilloso para mi vida, para que yo sea próspero, para que yo sea feliz, que todo ande bien, para que yo pueda tener una familia contenta. No, hermanos, ahí dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién aceptó a quién? ¿Quién aceptó a quién? Dios. Y nos aceptó en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Porque, hermanos, si Cristo no se pone como mediador, como el único intercesor delante de nosotros, no tenemos esperanza de nada. Nos ven tal cual somos, ahí secos, destruidos, muertos. Pero Cristo se para ahí, hermanos, en medio. Entonces el Padre ve a su Hijo, la imagen de su Hijo reflejada en los escogidos. Por eso es que el Padre nos adoptó, por eso es que somos hijos de Él, por eso es que se deleita con nosotros, porque Él ve a su Hijo en cada uno de sus nuevos hijos. ¿Qué más dice? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, Dios es rico en gracia, es rico en gracia, rico en gracia. Basado en su sola gracia, Dios escogió a un remanente, porque muchos son llamados, muchos se les invita, muchos se les predica, muchos se les ruega, hermanos, pero pocos son escogidos, porque pocos están ordenados para vida eterna. Escogió un remanente, y no porque ese remanente haya sido santo, ya vimos que no, era igual que los otros. No porque ese remanente sea bueno, porque era igual de malo a los otros.
No porque ese remanente sea lindo, porque era igual de horrible a los demás, sino porque Dios es bueno. Esa es la gracia, el amor de Dios. Por eso esta doctrina, hermanos, es impresionante. Hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender, sí, no vamos a entenderla nunca. Pero con solamente escuchar esto nos basta para ver qué tan grande es Dios en gracia, en bondad, en amor. El que es salvo es santo. Si alguien no es santo, no puede decir que es salvo. Pero no somos santos porque nosotros nos esforzamos. Es que hay que esforzarse, uno tiene que ir, es que es difícil, pero toca porque somos santos, porque fuimos rociados con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y esa sangre nos limpió de pecados, pero también nos capacitó para lograr lo que nunca jamás hubiéramos podido lograr. ¿Qué era? La obediencia. Entonces nos perdona y logramos ser obedientes por la sangre del Hijo de Dios, por el impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya ni siquiera nosotros los escogidos, ni siquiera nosotros los que ya estamos anexos en la vid de la iglesia, ni siquiera nosotros estamos solos. Aún nosotros todavía necesitamos el impulso que viene de Dios. Volvamos a Romanos 9. Veámoslo desde el 6 porque yo toqué ese tema. Dice: ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues escrito está: Isaac es el hijo mediante el cual procederá tu descendencia. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Dios le había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Eso fue nuestro antepasado Isaac. Bueno, el versículo dice: cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz a mellizos, ¿se acuerdan? Versículo 11 dice: sin embargo, no habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, otra vez lo mismo, hermanos, para que el propósito de Dios, ¿conforme a qué? A la elección. Eso no es un invento de hombres, escrito está. A la elección permaneciera. No por las obras, sino por quién. Por el que llama, Dios. Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, escrito está. A Jacob amé y a Esaú odié. La gente le fascina que le hablen del amor. Pero ¿saben cuál es el problema? Dios es amor, amén. Pero los pastores tenemos la obligación de parte de Dios de hablar todo el consejo de Dios y no las partes bonitas solamente. Y la Biblia me habla mucho de su ira santa, de su justicia, de cuando Dios aborrece, lo que Dios odia. Tengo el deber también de hablar de eso, aunque eso signifique que la iglesia permanezca pequeña por más tiempo o que crezca muy lento. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Pablo dice que él fue el que eligió a Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham, hermanos? Tuvo muchos: Simram, Joksán, Ismael. Allá en Génesis está la lista que tuvo con Agar y con Setura. ¿Pero qué hizo Dios? Escogió a uno. ¿Por qué? ¿Porque Isaac era mejor? No, porque no había nacido. Fue el hijo de la promesa, No, es que ese caso fue solamente ahí. No, porque volvió a pasar lo mismo. Rebeca se casó, ella quedó embarazada y tuvo 2 hijos. Dios pone adrede eso, hermanos, porque son gemelos. Nacen en el mismo momento, hijos del mismo pacto, de los mismos padres, Jacob y Esaú. Pero Dios, en su elección soberana, ¿qué hace? Ama a Jacob
y odia a Esaú. ¿Por qué? Por su propósito. Eso es lo que puedo decir, porque eso es lo que dice la Biblia. Su propósito, porque él ama a quien quiere. Por eso. Entonces, hermanos, de esa manera el apóstol nos deja claro la incondicionalidad de la elección. Jacob y Esaú tenían los mismos padres, eran gemelos, pero Dios le dio a conocer a Rebeca su elección aún antes de que hubiera nacido. Dios no escogió a Jacob porque vio que iba a ser más bueno, porque de hecho vimos, y ustedes saben, que Jacob era hasta peor, mentiroso, tramposo, pero que no se basa en los méritos, no es por obras, sino por el que llama. La fuente de la elección, la fuente no se halla en el hombre, se halla en Dios, porque dice, el que llama. La salvación no está en el que obra. Sigamos leyendo Romanos, dice versículo 14, ¿qué pues diremos? La típica falacia y objeción de todos, ay no, qué injusto. ¿Sabe? Dios sabía lo que nosotros íbamos a objetar, por eso lo pone acá, dice, ¿qué pues van a decir? ¿Que Dios es injusto? No, de ninguna manera. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer lo endurece. Está bastante claro, hermano, ¿cierto? Pero ahora sí es tan difícil de tragar, de aceptar, porque nuestro corazón es corrupto y engañoso. Es tan incondicional que mire lo que ha dicho Pablo en solamente un capítulo, que no depende de quién sea usted hijo, no depende ni siquiera si usted es israelita. Así usted me traiga aquí el linaje, la genealogía y me diga, yo soy de la tribu de Manasés, del clan de Abiezer, tengo el árbol genealógico que soy descendiente de Jacob. Eso es basura, no sirve, porque no depende del que quiere ni del que corre, y no es porque ser descendientes físicos de ellos que las personas son salvas. Esa idolatría que se tiene con ese Israel moderno, hermanos, es una herejía. Ese no es el pueblo de Dios, ese no es el Israel de las Escrituras. No depende de quién sea hijo. ¿Qué más dice? No depende de qué bueno haya hecho, porque Isaac y Jacob no siquiera hayan nacido, no habían hecho ni mal ni bien. No depende de decisiones, porque depende del que llama. ¿Qué más dice? No depende del que quiera. Lo que pasa es que usted tiene muy buenas intenciones, es que usted quiere, pero lo que importa es la intención. Ese es el mensaje que se habla hoy día. Es que mi intención no era esa, mi intención es esto y esto y esto. No es hablar de intenciones, no sirve, porque no depende del que quiere. Ay, pero no puede ser gente que es muy buena, hace muchas cosas buenas, no va a ninguna iglesia, son mejores que hasta los que van a la iglesia, porque ayudan a los pobres, ellos son muy buenas gente, no hablan, no chismean. No depende del que corre. ¿De qué depende entonces, hermanos? De Dios, que es el que tiene misericordia. Y esa misericordia, hermanos, es tan hermosa y tan soberana que se extendió más allá del linaje de Israel. Ya no solamente los israelitas reciben el llamado al evangelio, ahora también nosotros, que éramos tan lejanos. Sabiendo esto, que la elección es incondicional, que fuimos escogidos por gracia de Dios, vemos entonces nuestro deber de andar en obediencia, en santidad para el Señor. Esto nos incita a evangelizar, porque ahora sí vamos a saber cómo es que se hace realmente. No vamos a darle promesas a la gente, pero ahora el hombre está tan puesto en alto que se cree con ese poder para decirle a la gente cuándo es salva. Esta doctrina nos lleva a evangelizar, porque sabremos que cuando prediquemos la palabra, quizás sea un escogido y yo tenga el privilegio de participar de esa obra eterna, porque sé que no depende de mí,
de qué tan claro yo sea. Por eso es que no ponemos música de fondo. Por eso es que no ponemos humo ni hacemos campamentos. No hacemos celebraciones paganas y las convertimos en cristianas. Por eso es que no tomamos música secular para atraer a la gente. Porque no depende el que quiere ni el que corre, sino el que tenga misericordia, el Señor. Sabré evangelizar de forma correcta entonces. Y también, y para terminar, estaré mucho más agradecido. Porque yo era igual que los demás. Y en vez de yo preguntar, ay, qué injusto, ¿por qué a ellos? ¿Por qué no los escogió Dios? No, yo te voy a decir, Dios, ¿y por qué sí a mí? ¿Qué viste en mí? Nada. Te alabo. Eso es lo que produce la elección incondicional. Hay mucho que decir, hermanos, sobre esto. Y quizá hay muchas preguntas que le quedan. Pero sepa que esas preguntas no sirven para nada para decir que eso no es cierto. Las preguntas que tenemos sirven es para querer aprender más y no cerrarnos. Oremos.